Viviana, me presento, mi nombre es Lucila Cusumano, presido la Comisión de Género y Diversidad del colegio, y lo tenemos acá también a Jaime Jorquera, también colega. Acá tenemos el placer de poderlo escuchar y que se ha sumado. Y a Mercedes Beltrán, que es coordinadora de los consultorios jurídicos del colegio. Así que bueno, no quería dejar de hacer esa presentación. Bienvenida. Bueno, gracias. Me sumé a último momento, pero bueno, me alegro poder hacerlo, ya que como te contaba en el mail, estoy haciendo la tesis de probation y violencia de género, entonces me pareció que el tema podía llegar a formar parte, al menos quizás algunos comentarios o contenidos de lo que puedo llegar a desarrollar en mi tesis. Así que Jaime tiene la responsabilidad de que apruebes tu tesis. No sé, no iría tan lejos, esperemos justo, bueno, hoy Viviana vamos en realidad, así más o menos por ciertos consensos que surgieron, la idea era abordar desde el derecho a la salud, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con temática de VIH, extrajudicial y judicial procesal, bueno, obras sociales y demás. De igual manera, justo con relación a este tema y pensando en el género, tenemos dentro del proyecto nuevo de ley que armamos durante el año pasado y que está presentado y cajoneado para variar, hay un capítulo especial, ¿sí?, para mujeres, dedicado precisamente a las maternidades, a los niños nacidos y nacidas, y bueno, medicación pediátrica, lactancia. Bueno, fueron las chicas de IWC, que es una fundación en Buenos Aires, la que, bueno, arengaron fuerte este capítulo de la ley, así que, bueno, vas a poder encontrar algo ahí como particularizado si justo queremos hablar acá del tema. No sé, ¿quieren que larguemos? Sí. Sería interesante, capaz sí. de la... Viste, no están pensaba, los colegas que estuvieron en la anterior reunión. Yo les mandé el mail. Pero bueno. Ok. Bien, bien, de última vamos, ya son y cuarto, vamos, si les parece, arrancando entre quienes estamos, también para no demorar ni retrasar a quienes se han podido sumar. Antes de empezar, digamos, a conversar, ¿alguno de los que están acá presentes ha tenido algún tipo de atención o consultoría, ya sea en calidad de cliente o de consultante, en lo que tenga que ver con VIH? No. Ok. Yo lo que hice, armé un PDF un poco rústico en realidad, bueno, con la legislación que en este caso nos va a servir como para tener apoyaturas legales en el tema. Si quieren puedo compartir pantalla, están todas las leyes, están como toda entera, digamos. Yo creo que salvo la de VIH, no le hice algunos señalamientos, no muchos, en amarillo, también como para que vayamos capaz a los puntos que más nos van a servir en relación al tema, porque bueno, son leyes largas, la ley de obras sociales en este caso también es sumamente extensa, y bueno, hay un montón de cuestiones que si bien son interesantísimas desde el área del derecho a la salud y en todo lo que es cuestiones de aportes, no sería en este caso lo que necesitamos pensando en los consultorios. A ver, yo si les parece voy a tratar de compartir pantalla. El tema es que no sé dónde... creo que tienen que ser archivos que estén abiertos. A ver. Bueno, y nada, esto, hice un par de... Qué macana si no me deja... Avanzado. Qué problema. Bueno, a ver esta. No sé si se llega a ver ahí. No. A mí me figura como que estoy compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Bien, perfecto.
Bueno, nada, en este sentido, digamos, la primera ley con la que podremos empezar a trabajar, ¿no? Es la ley de SIDA, así se llama. Es una ley del año 90. Hoy por hoy ha quedado altamente desfasada, pero hay que entenderla dentro de su contexto. Estábamos a 4 o 5 años de la oficialización a nivel mundial de la sigla VIH como virus de inmunodeficiencia humana, sacando en sentido médico toda delegación política del virus a maricas, a transexuales, a todo el colectivo, digamos, porque hubo una delegación política, ¿no? Respecto a quienes vivían con VIH y quienes no. Entonces, en ese momento fue una ley realmente avanzada, si bien los antirretrovirales y la garantía de las prestaciones médicas no aparecieron muy regularmente hasta el 95, es interesante entender la ley dentro de esa situación, así también como gran parte de su lenguaje. Le pegamos como unas miraditas así por arriba en algunos puntos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en ese momento el interés nacional era la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y cuando se habla de lucha, habla de esta cuestión, ¿no?, de poder detectar, investigar cuáles son los agentes causantes, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en contraposición a esto, la nueva ley, en realidad, el interés público lo reposa en la producción nacional de medicamentos, en la investigación por la cura, en la producción de medicamentos pediátricos, ¿sí? Pero en el año 90 nuestra ley argentina entendía de que habría que ver cuáles eran las causales o los agentes causales, en este caso habla tratamiento de la enfermedad. Hoy se entiende que no es una enfermedad, es un síndrome. La gente no muere eventualmente de SIDA, muere por oportunistas que aparecen a raíz de un síndrome que denominamos SIDA, que viene del VIH, que es el virus. Así que en ese sentido siempre es interesante, de caras a quienes puedan llegar a consultar, tratar, digamos, como de tener un poco aceitado estos términos, para no generar una revictimización o no generar una situación diagnóstica que no correspondería. Yo, a su vez, dentro de esto que les voy compartiendo, van a ir viendo que se repite el artículo. Yo fui como glosando de la ley los artículos de los decretos reglamentarios, para que no los tengamos en diferente. O sea, dice artículo 1 y abajo dice artículo 1, ese es el decreto reglamentario. Y los incorporé son sobre los artículos que más nos serían importantes. Bueno, el decreto habla de esto, de programas de enseñanza. Acá después tenemos complicado el tema de la ESI, del no acatamiento de la Ley de Educación Sexual Integral en los colegios, entonces tampoco se habla desde las enseñanzas primarias y secundarias de estos temas. Básicamente, en este caso la ley lo que dispone es que en ningún caso pueda afectarse la dignidad o producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o humillación, ¿sí? Y una cuestión que aparece bastante fuerte también es el tema del secreto médico, y plantea una serie de excepciones legales que son únicamente taxativas, en las cuales se podría, digamos, como revelar o cuando menos trasladar el resultado de un diagnóstico positivo en VIH a otras áreas que no sean a las de... ¿Alguien se está uniendo? A otras áreas, digamos, que no sean las de la persona que se ha hecho el examen o la persona que esté en esta situación. Si nos fijamos, por ejemplo, acá, en el decreto reglamentario, en su artículo 2, habla de que para esto utilizaremos también la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, la ley antidiscriminatoria, que también está dentro de este PDF, después lo vamos a chequear un poquito más adelante. Esta es una cuestión, acá en Rosario no se da tanto, en La Pampa yo veía que se daba un poco más. Si nos vamos, por ejemplo, a la reglamentación del inciso C del artículo 2, que habla de las excepciones taxativas al secreto profesional, volvemos un poco a lo mismo que a veces transitamos en otros tipos de casos o en otros tipos de consulta, que tiene que ver con quienes por su ocupación tomen conocimiento, ¿no?, de esta situación. Y esto no solamente se hace extensivo a la responsabilidad del o la médica que haya pedido en este caso el diagnóstico, sino que también tenemos que tratar de hacerlo extensivo a todo el personal, sea administrativo incluso, y también médico, que participe dentro de la relación institución de salud y consultante.
Esto se ha dado sobre todo en lugares chicos. Yo en su momento, cuando coordiné el área de legales en Rajab, llegaban muchas consultas, y esto también lo conversamos la vez pasada, qué pasaba en los pueblos chicos, donde muchas veces la que trabaja en el laboratorio es tu vecina de 2 cuadras, y ella sabe esto, y a veces va y se lo cuenta a la madre, che, sabes que a tu hijo le dio positivo. Digo, bueno, ese tipo de situaciones son las que tenemos que atender y poner el ojo. Volvemos a lo mismo, la cuestión probatoria en este caso es un tanto complicada, pero bueno, cuando menos tenemos un parangón legal para poder hacer algún tipo de defensa, ¿sí? Bueno, esto, cuestiones de términos, yo les decía, enferma de SIDA. Bueno, acá se remarca, ¿sí?, la prohibición de revelar toda esa información, salvo, y acá nos da las excepciones, obviamente a quien ha recibido o quien tiene un diagnóstico positivo, y a otro profesional médico, dice, cuando sea necesario para el tratamiento, para el cuidado. Bueno, podemos estar hablando de un diagnóstico positivo que aparece en el medio de una internación por diferentes patologías. Esto sucede también, gente que recibe su diagnóstico positivo y ya internada, que vino con afecciones pulmonares, que generalmente son las que más se presentan en este tipo de situaciones. Algo interesante también acá es, por ejemplo, en el inciso número 5, cuando dice a los jueces, en virtud de un auto judicial dictado por juez de causas criminales o en las que se ventilen asuntos de familia. En este sentido, de causas criminales, hay que tener presente que nuestro Código Penal hoy sanciona y pena a quien, teniendo el conocimiento de una infección, la contagiara o se la transmitiera a esa persona. Esto es un punto bastante complicado. Yo no he encontrado o no tengo mucho conocimiento de jurisprudencia o de casos en los que se haya dado, pero sí muchas veces ha surgido la pregunta en diferentes espacios de, ¿puedo meterle una denuncia a quien yo sé que me infectó de VIH? Y eso es un poco complicado, digo, porque me parece que es generar una estigmatización sobre quienes viven con un virus. Pero eventualmente alguien podría abrir la causa, eventualmente puede hacerse una denuncia penal, porque el Código Penal así lo habilita, tiene la tipicidad y existe la posibilidad de ingresarlo. Así que en este sentido, en causas criminales, podemos estar pensando, por ejemplo, en el oficio a un laboratorio o a algún hospital en el que confirmen, en este caso, la delegación o la atribución de responsabilidad penal de quien alega haber sido infectado por otra persona. Bueno, obviamente también habla en asuntos de familia, ¿sí? Después, eso es, digamos, lo que es el artículo 2. Después el artículo 3 simplemente habla de que esto se aplica en todo el territorio. El Ministerio de Salud obviamente es la autoridad de aplicación. Acá hay un debate político, ideológico, en el que podríamos decir, bueno, ¿es solo un tema de salud? Bueno, no, atraviesa un montón de otros ministerios y de otras competencias humanas, pero eventualmente es quien deberá resolverlo y quien mejor tiene... ¿Se ve bien la pantalla? Guarda, eso no pregunté, ¿se ve bien todo? Sí. Ok, bárbaro. En este caso, bueno, después tenemos las delegaciones ministeriales provinciales, que también, bueno, son órganos que terminan interviniendo en los casos de obras sociales y de prepagas. Y después, bueno, la ley en realidad, digamos, habla de otras tantas cosas, como el desarrollo de programas para cumplir todas las acciones que esta ley plantea, capacitaciones en recursos humanos, los sistemas de información y demás cuestiones. Este artículo no está mayormente regulado, sí habla de un grupo asesor técnico que colabora en la Comisión Nacional de SIDA. Hoy por hoy tenemos, dentro del Ministerio, tenemos la DINASI, que es la Dirección Nacional de SIDA, que administrativamente se desprende a través de programas provinciales y a través de programas municipales. Hoy acá en Santa Fe, el director del programa provincial de VIH, Gerardo Perafán, y el director del programa municipal de SIDA, se llama Damián Lavarello. ¿Sí? Ellos dos, digamos, son como los directores de ambos programas, que es los que llevan adelante el cumplimiento o el desarrollo de la ley. Nosotros con otra colega presentamos un proyecto para reformar el Promusida y ya está aprobado, estamos por terminar de sacarlo. La ley en sí, digamos, no genera o no nos da mayores herramientas a nosotros para poder accionar en casos, digamos, de discriminación o
o en casos de falta de provisiones de medicamentos. Algunas de esas respuestas las vamos a encontrar dentro de la ley de obras sociales o la ley de prepagas, y en el entendimiento de lo que es el PMO como el plan médico obligatorio. ¿Qué otras cuestiones podemos sacar importantes de acá? Bueno, esto, que se declara obligatoria, ¿sí?, la detección de virus en sus anticuerpos, bueno, para todo lo que sea transfusión, donación y demás. Acá hay una cuestión que no la puse, pero la podemos conversar también, que es el tema de la ley de sangre. Tenemos una ley de sangre que dispone algún tipo de cuestiones, y se ha dado muchas situaciones donde varones homosexuales o compañeras trans travestis han ido a donar, ¿no?, en estas campañas a veces de acercarse a donar sangre para algún familiar o para la madre o padre de alguna amiga, y no los han dejado donar a raíz de cuestiones de sexualidad. Aparecen preguntas, ¿con quiénes tenés sexo? ¿Tenés sexo con varones? ¿Tenés sexo con mujeres? Digamos, ahí juegan también otros plexos normativos a tener en cuenta. Se ha dado yo he tenido varias consultas al respecto. En la obligatoriedad, por ejemplo, hoy, en la nueva ley, vieron que hoy, por ejemplo, se genera el testeo obligatorio para los cuerpos gestantes en el desarrollo de su embarazo, obviamente pensando no solo en la salud de quien gesta, sino también en la salud del niño o la niña que está por nacer. Bueno, la nueva ley en realidad plantea la información o la sobreinformación a los cuerpos gestantes, pero ya la nueva ley no plantearía la obligatoriedad del testeo. La obligatoriedad del testeo en la nueva ley se reduce o se achica a un campo bastante grande, porque se entiende de que no podemos estar compulsivamente obligando a la gente a testear. Acá hay algunas tensiones ideológicas, podemos discutirlas en algún momento o no, pero bueno, nada, para no irnos demasiado en tema. Acá, el artículo número 8, podemos hablar un poco creo que explica o refleja la crisis o la pandemia VIH-Sida, ¿no? Profesionales que detecten el virus de inmunodeficiencia o tengan presunción fundada de que un individuo es portador. Yo lo he hablado con infectólogos o infectólogas digamos, ¿cuál es la presunción fundada que alguien podría tener de que alguien vive con VIH? ¿No? A lo sumo podríamos pensar en algún dermatólogo o en algún médico que sabe sobre, nunca me sale bien el nombre, es sarcoma de Kapovsky, me parece que se llama, que es como esas manchas rosadas, ¿no?, que en su momento daba referencia o aplicación a esta cuestión de la fiebre rosa. Más allá de la cuestión marica, digo, la peste rosa tenía que ver con esto. El sarcoma tiene un color rosado. Pero bueno, la palabra portador también son términos que tenemos que procurar no utilizar. Se portan las armas, digo, la cuestión del lenguaje yo no lo veo como una cuestión fundamental, pero de caras a la consulta o a la intervención en un consultorio es interesante que las podamos tener presentes, ¿sí? Bueno, después habla de controles para migrantes, habla de enfermos de SIDA, en cuánto tiempo tienen que darse los diagnósticos, se sigue hablando en este caso de enfermedad dentro de la ley. Después, la ley igual en este caso lo que hace mucho es, pone mucha atención en lo que es todo el tema de la producción de profilaxis y la producción de normas de bioseguridad para el tema de cómo tratar los análisis y los testeos de VIH. Digamos, como pensando en la peligrosidad, ¿no?, que tendrían las muestras de sangre posiblemente infectadas. ¿No? Acá tenemos normas de bioseguridad, material calificado, y gran parte de la ley, se la vamos viendo un poquito más abajo, se centra o se basa mucho en este tema, ¿no? Actos o omisiones que transgredan las normas de la profilaxis, de esta ley o reglamentaciones, y acá tenemos un problema, a mi entender, porque hablamos, serán faltas administrativas sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que pudieran incursionar estos infractores. Esto nos genera a nosotros, ¿sí?, en algún punto la necesidad procesal de abordarlo desde este lado, cuando menos agotar las vías administrativas y después poder pasar a las judiciales, lo cual genera un retraso bastante grande. En este caso la Superintendencia de Salud entiendo que hace lo que puede,
pero se toma su tiempazo para poder hacer eso. Entonces, este tipo de situaciones se complican si tuviéramos que pensar, o si quisiéramos, ¿no? Como abogados, responder, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Con un laboratorio que no ha incumplido con las normas de la profilaxis teniendo la ley presente actual, o que ha hecho un revelamiento de diagnóstico? Bueno, la enfermera, o el enfermero, o el receptor de mesa de entrada del laboratorio fue y le avisó a mi mamá de que yo vivía con VIH, porque se asustó. Entonces, para que mi mamá supiera, bueno, cómo abordamos y cómo avanzamos sobre ella, este tipo de normas nos terminan complicando un poco las cuestiones, ¿sí? Después volvemos a lo mismo, habla de las reincidencias en quien incumpla con todas estas cosas, sigue nombrando al Ministerio de Salud, y en ese momento, bueno, Acción Social, como la autoridad de aplicación, y seguimos en la misma, digamos, hablamos de multas, de sanciones, poco tiene que ver a veces con la necesidad resolutiva de quien consulta a este respecto, ¿sí? Ni hablar de todo el trayecto procesal que nos va a llevar. De lo que podemos pensar como primer punto de esta norma, uno, es el carácter biomédico que tiene, y dos, es no entender a la población vírica como sujetos de derecho, ¿sí? Porque al crear normas que generen seguridades para los otros en el tema de infección, o seguridades en el tratamiento de las muestras o la bioética, o pensar cuáles son las sanciones para quien incumpla, o pensar cuando hay que pedir obligatoriamente un testeo de VIH, nada esto o nada dice de cuáles son los derechos y cuáles son las garantías, más allá de lo primero que veíamos al principio, ¿no? Esta cuestión de nada que pueda afectar la dignidad de la persona, ni produzca marginación o estigmatización, degradación o humillación. Pero lo tenemos en dos incisos de un artículo. Después, deja de lado a las personas víricas como sujetos de derecho. Entonces, esa cuestión es interesante para pensarla, ¿sí? La nueva ley, por ejemplo, habla de todas las identidades víricas, y con identidades víricas me refiero a varones y a mujeres, tanto cis como trans, pero también a las personas migrantes, a los pueblos aborígenes, a los niños ya nacidos, a las infancias víricas, ¿no? A las niñas que han nacido con VIH, que hasta la fecha, digamos, más de una vez siguen tomando medicaciones o antirretrovirales para adultos mayores picados a través de jarabes o en el medio de las comidas. Entonces, bueno, es una ley realmente de avanzada. En los Zoom se decía que era la ley que había creado el pueblo del SIDA para la Argentina. Nada, la pueden buscar, no la traje porque todavía tenemos que seguir trabajando con esta, y hasta que Pablo Shetlin no la saque del cajón vamos a estar un poco en esta situación. Bien. Ahora tenemos, yo acá lo que puse es la ley de las prestaciones obligatorias, ¿sí? Y fíjense que se genera, digamos, un señalamiento inmediato. Dice que, bueno, todas obras sociales o asociaciones de obras sociales, tienen que cubrir a todos los que padezcan del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o enfermedades intercurrentes, ¿sí? Lo nombra de manera particularizada, ¿por qué? Porque los antirretrovirales son sumamente caros. Por ejemplo, hoy, de los esquemas más comunes que están, de los mejores esquemas y los más comunes, están alrededor de 95.000 pesos la caja. Pensemos si eso lo multiplicamos en un promedio de casi los 100.000 y pico de personas que viven con VIH, el sistema de salud demanda y tiene, digamos, un gran gasto en esto. Hoy justo conversábamos con otra colega, y no sé si han visto que ha surgido este hashtag de liberen las patentes, ¿no? Y este era un reclamo histórico del activismo vírico, liberen las patentes, porque las patentes con los medicamentos producen la situación en la que nos vemos hoy. Hacen una mezcla, hacen un compuesto, se registra, y no te lo pueden producir en ningún otro lado, entonces te generan un monopolio y una comercialización en las soluciones a cualquier cuadro diagnóstico que se pueda presentar. Así que bueno, digamos, se tuvo que hacer mucho hincapié en toda esta situación, porque bueno, los antirretrovirales obviamente son sumamente caros. De acá sí, más adelante ya tenemos en amarillo lo que más nos podría servir de caras a las consultas. Y en el inciso número 3 también obviamente habla de la cobertura de los programas de prevención de SIDA y la drogadicción. Acá, bueno, SIDA y drogadicción de la mano,
podríamos entenderlo como un poquito prejuicioso y medio complicado, pero vale, tengamos presente que eventualmente tenemos no solamente el PMO, sino que también tenemos una ley que habla de estas prestaciones obligatorias particularizadas y las nombra en este sentido. Digamos, el tema de la rehabilitación de personas con consumo problemático también ha sido un tema de discusión grande en derecho a la salud. ¿Los incorporamos, no los incorporamos? ¿Son enfermos? ¿Se lo merecen? ¿Se lo buscamos? ¿Cuáles son los tratamientos paliativos? ¿Hacemos reducción de daños o le sacamos toda la droga de un mismo momento? ¿Lo internamos? ¿No lo internamos? En fin. Sin contar que también, digamos, el uso de jeringas produce o es un canal apto y válido para que se genere una infección por VIH en el transcurso del uso de jeringas. Bueno, después nada, cumplimiento y control de todos los recaudos de esta ley que es cortita, nuevamente el Ministerio de Salud, ¿sí? Para controlar. Y acá nos vamos a una de las cuestiones, digamos, más complicadas. Yo, la experiencia que he tenido, siempre lo más complicado lo tenemos dentro del servicio de la salud privada. Generalmente siempre se da cuando el prestador de servicio está bajo una modalidad de prepaga, más que de una obra social o incluso del sector público. En el sector público, una de las mayores problemáticas que se producen es en realidad los maltratos o los destratos a quienes viven con VIH, las filas particularizadas para el retiro de medicamentos, y en épocas de recorte presupuestario, que es algo un poco constante, pero bueno, el fraccionamiento de pastillas. A mí me han mandado fotos donde en una bolsa, con una brochadora puesta, hay 15 pastillas y se lo dan en una bolsita brochada. Esos son los efectos de cuando se habla de la falta de presupuesto para medicamentos. La mayor conflicto se presenta acá dentro de lo que es la medicina privada o la prepaga. Incluso quienes pudiendo acceder a la obra social deciden ir o trasladar sus aportes, en este caso a OSDE, a Swiss Medical, Federada Salud y demás. O sea, deciden irse por el ámbito de la prepaga más que otra cosa. En fin, este es el marco regulatorio de la medicina prepaga, establece los regímenes, bueno, para estas empresas, los planes de adhesiones voluntarios, y acá el plan superador. En este punto es interesante si lo conectamos, no quiero decir con el derecho societario, pero sí se da mucho en el derecho empresarial. ¿Qué es lo que sucede? Y yo lo he conversado también con misma gente de las obras sociales, y le digo, no entiendo por qué las obras sociales, las empresas muchas veces lo que hacen es contratan planes superadores. En esta línea, ¿no? A veces de ofrecerle a los postulantes mejores condiciones laborales o incluso generar una competencia de empresa a empresa, en vez de a un empleado darle la categoría o el beneficio de la obra social, lo que hacen previamente las empresas es contratan estos planes superadores o estos planes complementarios para mayores servicios de OSDE, de Swiss Medical y demás. Al contratar este tipo de modalidades, la persona, en vez de acceder al sistema de la salud por medio del empleo a una obra social, lo termina haciendo a una prepaga. Y si bien a ellos no les cuesta más dinero como empleado, y si bien es cierto de que terminan recibiendo más o mejores beneficios o algunos plus extras, casi VIP, esta modalidad hace, por ejemplo, de que ellos tengan que presentar una declaración jurada. Y en el caso de que exista cualquier tipo de preexistencia, o en este caso la de VIH, como lo contratan a través de prepaga, pese que pudieron haberlo hecho por obra social, las empresas están autorizadas a exigir este famoso plus, que después vamos a ver un poquito más. Se lo informan entonces, en este caso a la empresa, de que el empleado cuando menos tiene una situación de preexistencia. Y acá se genera una colisión de derechos un tanto complicada, porque si bien es cierto de que se está garantizando la prestación de salud, en este caso para los trabajadores, esta modalidad, que yo no la entiendo mucho desde el punto de vista empresarial, pero bueno, esta modalidad de los planes superadores o complementarios ponen a los trabajadores en una situación bastante incómoda, en la que cuando menos quien los contrata saben de que algo tienen, lo que sea. Yo he hablado con algunos abogados y me dicen, no, despreocupate, nosotros no le decimos que es VIH, y tenemos como esta discusión. Yo les digo, bueno, pero eventualmente se lo tenés que informar, bueno, pero es que la empresa decidió contratar así, ¿no? Esto es una cuestión para tener en cuenta.
como una persona que tranquilamente puede haber accedido y la empresa haberle dado la obra social, contratando estos planes, lo deja en el lugar de la prepaga. Y la prepaga, por ejemplo, sí tiene la libertad de pedir una declaración jurada, a diferencia de la modalidad de obra social. Cuando uno ingresa a la obra social no puede pedir declaraciones juradas. O sea, te las puede pedir porque eventualmente después vas a pedir los medicamentos, cualquier crónico que sea, pero la prepaga es el paso fundamental de ingreso, ¿sí? Después, esto nada, yo se los dejo marcados, cuál es el objeto en este caso de las obras de medicina prepaga. Volvemos un poquito a lo mismo, la autoridad de aplicación siempre en todo esto va a terminar siendo el Ministerio de Salud. Y acá, bueno, ¿ves? Acá se identifica un poco más. Acá les dejo el decreto, el artículo 4 del decreto, ¿no? Que, bueno, dice que es el Ministerio de Salud, ¿a través de qué? Obviamente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado en su jurisdicción. Cada provincia tiene la suya. En el artículo 5 de la medicina prepaga nos dice cuáles son los objetivos y las funciones, en este caso, de la autoridad de aplicación. Y acá venimos a la superintendencia, y esto es bastante importante. La fiscalización y cumplimiento por parte de los sujetos comprendidos en la medicina prepaga de esta ley, y fíjense que lo nombra específicamente, en el cumplimiento del PMO, en el cumplimiento del plan médico obligatorio, ¿sí? En este caso, obviamente, incorporamos VIH, por suerte también están incorporadas otras grandes cuestiones como fertilización asistida y tratamientos por obesidad. Bien, nada, nuevamente su decreto reglamentario. Acá vamos encontrándonos como algunas herramientas, pensándonos en una carta documento. Podemos poner, bueno, que en este caso, del artículo número 5, inciso D, se lo intima que cumpla bajo procedimiento de solicitar fiscalización de cumplimiento por no entrega de antirretroviral incorporado en PMO. También eso es una cuestión a atender. No todos los antirretrovirales hoy están dentro del PMO. Por ejemplo, Gemboya no está metido, Estrivil no está metido, y ahora surgió uno nuevo que es Vistarric, me parece que tampoco está incluido. Pero bueno, después, qué sé yo, Truvada, todos los que tengan que ver con, bueno, el Efavirenz, y demás, están incorporados. Son los esquemas que más van dando vuelta. Después nos vamos al inciso número G del artículo, que se autoriza, digamos, a revisar los valores de cuota y sus modificaciones. Esta es una cuestión interesante, porque en alguna parte de la ley habla, y acá sí tenemos que ponernos un poquito finos con el texto de la ley, habla de la posibilidad de estos famosos plus, que son los que más se dan. Yo he visto plus de 25.000 pesos, sobre todo de OSDE, es buenísimo para cobrar estos pluses. Entonces, bueno, sabemos de que existe facultad para revisar la cuota, y generalmente cuando esta situación aparece, las prepagas reaccionan rápido, muchas veces para evitarse cualquier tipo de complicación. Entonces, saber de que en este caso la superintendencia tiene esa capacidad, nos sirve a nosotros cuando menos en el armado de la carta, de generar algún tipo de apriete. A veces las mismas prepagas te dicen, mete el amparo, anda a la justicia, búscate abogado, o sea, te la hacen como mucho más corta, pero bueno, nada. Y después, bueno, disponer de los mecanismos para que se puedan recibir los reclamos. Yo tengo algunos correos de superintendencia, te hacen pasar como por cuatros y demás. Pero bueno, esas son cuestiones un poquito más técnicas. Después, el capítulo de prestaciones hablan de esto, de que hay que cubrir como mínimo, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con el PMO. Volvemos a lo mismo, VIH está incorporado. Y después habla de los planes de coberturas parciales. Lo odontológico sabemos que está prácticamente presente en todos lados, digo, a nosotros en cajas forenses nos pasa lo mismo, por ejemplo, emergencias médicas, bueno, y otro tipo de modalidades que también tienen que ver un poco con el tipo de relación laboral o el tipo de modalidad laboral en la cual se desempeñen los trabajadores. Volvemos a lo mismo, acá tenemos el artículo que reglamenta, en este caso, también se los dejo ahí. Y acá podemos ir a una cuestión interesante que es de los contratos, y tiene que ver con el falseamiento de la declaración jurada, que ahí lo marqué. Hay que entender primero que estos contratos que se realizan con las prepagas son contratos de consumo, y por ende se le aplica la ley de defensa al consumidor. Estamos pensando
en la situación de que aparece un diagnóstico positivo de VIH o de alguna patología, ni bien la persona genera la contratación. Y esto sucede, contrato la prepaga el 5 y el 7 fui, me hice los estudios, me los dieron el 10 y me diagnosticaron VIH. Ok, voy, presento todas las cosas. Muchas veces a la primera vuelta de cambio, la prepaga lo que hace es mandar carta de documento, intimando a falseamiento de declaración jurada. Bueno, la respuesta es esto, es hacer esta cronología, decirle no, en realidad se contrató tanto, se indica cuál es el laboratorio en el cual se hizo el examen, y yo le he puesto esta situación, que en base a hacer un contrato de consumo, en caso de que usted genere los desconocimientos, intimamos a que produzca toda la prueba suficiente para acreditar el extremo de rescisión contractual que está tratando de presentar. Así que bueno, después, nada, hay algunos artículos interesantes de cuál es la naturaleza jurídica realmente de esta declaración jurada, ¿no? Porque uno piensa que es una cuestión inamovible, que pareciera que nada puede llegar a salir de ello. Mi recomendación siempre es que lo declaren, porque ambas legislaciones, la de obra social y la de prepaga, prohíben el rechazo de manera expresa de quien tenga cualquier tipo de patología, así que yo siempre recomiendo que se termine declarando, sin perjuicio de que eso puede generar una rescisión contractual, y ahí ya sí nos metemos en un terreno un poco más complicado. Una cuestión interesante, esto también, son, digamos, como rumores, ¿no?, del derecho a la salud, pero acá lo tenemos bien explicitado. No existen los periodos de carencia y tampoco existe ningún tipo de espera para prestaciones que se puedan incluir dentro del PMO, ¿sí? Siempre nos sujetamos a esto, PMO, PMO, PMO. Las enfermedades preexistentes, como dice ahí abajo, no pueden ser criterios para el rechazo de la admisión de usuarios. En este punto, entiendo que la parte más complicada, y acá tenemos el tema de la en prepaga, ¿no? Tenemos el tema de que, a ver, nadie prácticamente puede obligar a nadie a contratar, y eso lo sabemos que es así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se generan las declaraciones juradas y se indica la existencia del VIH, lo que generalmente hacen las prepagas es no responder. Es no responder, es tardar en la respuesta, lo estamos evaluando, lo seguimos evaluando, y uno tiene que terminar intercediendo en estos casos a través de una carta documento intimando a que exprese el motivo del rechazo. Y muchas veces pueden llegarse a amparar en que por lo pronto y situaciones económicas han sido respuestas, no se encuentran habilitados en este momento para poder recibir más afiliados a raíz de no poder generar la garantía en las prestaciones obligatorias que como prepaga tendrían, ¿no? Entonces quedamos como un poco complicados en ese sentido. No vamos a dejar de estar complicados nunca al respecto en este tema, porque es muy precario lo que tenemos y es una cuestión probatoria muy, muy complicada. Pero bueno, nada, tenemos a veces esa situación. A veces yo resuelvo muchas cosas con llamado telefónico. Che, mirá, yo sé por qué lo estás retrasando, te estoy llamando de la Fundación Asociación Civil Vox, lo conversamos y bueno, a veces te dicen, bueno, mira, vamos a cobrarle un plus, bueno, ¿de cuánto? Y se termina a veces generando una negociación privada, después le discutimos el plus, lo logramos bajar y la persona queda eventualmente en la prepaga. Pero todos estos pasos muchas veces se terminan dando y es realmente un dolor de cabeza bastante interesante. Habla de que estos contratos tienen que estar aprobados acá por Superintendencia de Servicios de Salud. Las modificaciones, obviamente, en el PMO quedarán o modificarán, en este caso, los futuros contratos, desde que se incorporen nuevas cuestiones. Y acá estamos. La Superintendencia de Salud autorizará a los valores diferenciales para las prestaciones de carácter temporario debidamente justificada y duración de pago en cuota diferencial. ¿Sí? Acá tenemos esta cuestión de los valores diferenciales, arriba tenemos esta cuestión de las preexistencias con un carácter temporario, porque puede ser algún tipo de infección o de cuadro que se mantenga por una X cantidad de meses y que pueda eventualmente tratarse, como puede ser, por ejemplo, una hepatitis B, no en el caso del VIH, porque es una situación crónica que, bueno, no tiene cura. Pero todos los pluses tienen que ser, acá tenemos alto costo y baja incidencia en los tratamientos que pongan en riesgo económico a las partes intervinientes, ¿no? Y en esto hablamos un poco de la equidistancia, porque estamos pensando en cuestiones contractuales.
volvemos a lo mismo, nada que se encuentre por fuera del PMO está autorizado a cobrarse por un valor diferencial, nada. En este caso, los antirretrovirales tampoco. Después, bueno, nada, la ley sigue hablando de cuestiones, coberturas de grupo familiar, acá volvemos a lo mismo, cuotas de planes. La autoridad de aplicación fiscaliza y garantiza la razonabilidad en las cuotas y en los planes de prestaciones, ¿sí? Acá tenemos obviamente todo el artículo que reglamenta, habla de cuestiones de edad y demás cuestiones. No quiero ponerme, digamos, como a leer todas estas cuestiones, cada uno después podrá leerlas, y así tampoco no hacemos esto tan tedioso. Después, bueno, nada, la ley sigue desarrollándose, yo acá ya no marqué mayores cosas, hasta el área de las sanciones, ¿sí? Toda infracción de la presente ley será sancionada por la autoridad de aplicación, en este caso superintendencia, que es la que resuelve o dirime los conflictos. Volvemos a lo mismo. Una vez que obtenemos la resolución a favor, por ejemplo, de los consultantes, en cualquier tema de cuestiones víricas, eventualmente es apelable, ¿sí?, por parte de las prepagas dentro del ámbito de la justicia judicial, ¿no? Y ya no por fuera del administrativo. Y acá lo tenemos, ¿no? Las sanciones son el apercibimiento, la multa o la cancelación de la inscripción en el registro, es algo que yo igual nunca he visto. Y a los fines de esta sustanciación sumaria se aplica, ¿qué cosa? La ley de procedimiento administrativo, ¿sí? Ese es el ámbito en el cual nosotros vamos inicialmente a tratar de resolver el conflicto con la prepaga. Lo mismo va a suceder con las obras sociales. Las obras sociales muchas veces presentan el problema de cuando él o la trabajadora buscan o tratan de afiliarse o cambiarse a una obra social que en principio no está relacionada con el objeto principal de su actividad. Piénsese en algún gastronómico que quiere, por ejemplo, no sé, la obra social de los trabajadores de la industria del vidrio, que puede hacerlo, porque quien está inscripto como obra social tiene la obligación de generar esa prestación para los trabajadores, pero aprovechándose de estos mitos urbanos que generalmente que existen y se dan, no, vos no podés inscribirte acá, tenés que irte al tuyo, quedarte, y muchas veces sucede que algunas obras sociales, incluso UTGRA, no tienen infectólogos, por ejemplo, no tienen buenos infectólogos, o tienen infectólogos un tanto maltratantes, y eso hace que al consultante se le genere como una especie de expulsión dentro del sistema de salud, porque no es bien tratado, porque no es bien cuidado, porque la relación médico-paciente no se establece de una manera adecuada, y eso genera que no quieran saber más nada. Frente a eso, que buscan cambiarse de obra social, y ahí se genera el problema. Lo vamos a ver un poquito mejor de última hora en obra social, pero bueno, nada, la sanción acá lo tenemos, apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones y Contencioso no Administrativo, y después, bueno, nada, volvemos a la reglamentación. Yo, esto igual, después si quieren se lo paso, no quiero que nos metamos demasiado, la idea de esto me parece es un poco que identifiquemos en el derecho disidente cuáles son los puntos legales de los cuales podemos generar un apoyo. Y esta es una buena salida también en el tema de las disposiciones especiales, y habla de esto, de derechos de usuario. Habla de que sin perjuicio de todo lo que se haya podido establecer, tenemos dos situaciones, las prestaciones de emergencia y el derecho de equivalencia. Las prestaciones de emergencia, la palabra misma lo explica, incluso acá lo aclara, dice, correspondiendo en forma posterior resolver si se encuentran cubiertas por el plan contratado. Esto sería como una especie de salida rápida frente a alguna eventualidad. No la tendríamos necesariamente dentro del VIH, pero la dejo ahí para cualquier otro tema en derecho a la salud que pudiera presentarse. Obviamente también su decreto reglamentario. No sé, me gustaría que lo podamos hacer un poco más interactivo. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran comentar, alguna experiencia. Si no, seguimos, ojo, pero no me gustaría estar hablando solo. Ok, bueno, está bien. Sigo hablando un poco solo. No, pero por ahí preguntarte, bueno, algo ya contaste de la experiencia con la superintendencia. O si, bueno, si lo has podido, las situaciones que les han llegado, por ejemplo en Vox, pienso, si lo han podido resolver, digamos, dentro del área administrativa, como es la superintendencia, o han llegado a judicializarlo, por ejemplo.
No, no lo hemos judicializado, por suerte. Los dictámenes que hemos obtenido de superintendencia han salido favorables para los consultantes y hemos logrado que se lo terminen reincorporando. De igual manera, en un caso se dio que el muchacho renunció después al trabajo, así que la verdad que la resolución quedó en la nada misma porque no tenía ningún tipo de sentido, y en las otras lo terminaron acatando. Acá también, digamos, entra un poco a jugar, digamos, nada, la misma profesión y un poco de cintura y negociación y llamar y decir, che, mirá, de verdad lo querés judicializar, sabés que lo que vas a sacar a favor, ¿para qué vas a meter a la prepaga en esto? O sea, en este caso también nos toca a nosotros hacer esos juegos de abogados que a veces se suceden. Pero en mi caso yo no he tenido que judicializarlas hasta el momento, no sé si a algún colega le ha tocado. Después, bueno, nada, yo les marqué acá la ley de derechos del paciente. Esta es una muy buena ley también para generar apoyaturas. No me quiero detener mucho en esto, uno, para no hacerla tan larga. Después es una ley bastante fácil, bastante linda. Bueno, habla de los derechos esenciales de los pacientes, de los profesionales de salud, de los agentes del seguro de salud y cualquier otro tipo de factor, ¿sí? Bueno, esto, el derecho del paciente a la asistencia, al trato digno y respetuoso, a la intimidad y a la confidencialidad. Y en el punto de la confidencialidad sí hablo un poquito más porque algo que salteamos capaz en la ley de SIDA es el hecho de la codificación de los diagnósticos. Hay muchísimos cuadros médicos que no necesitan la codificación, pero en el caso del VIH-Sida, el paciente o la persona que necesita el medicamento, la receta le va a aparecer con la siguiente sigla, y el decreto reglamentario lo especifica bastante bien. En primer lugar, pone el género, sea M o F, pensando únicamente en el binarismo masculino o femenino. Después pone las primeras dos iniciales del nombre, del apellido y toda la fecha completa. Entonces, en ese caso, la receta, por ejemplo, en mi caso, quedaría M, JOJ 2709-1989. Esa es la persona que pide, en ese caso, por ejemplo, un antirretroviral o una carga viral o un recuento de CD4, que son los análisis que más comúnmente se dan en quien vive con VIH. Ahora, el tema de la confidencialidad después podemos como discutirla bastante fuerte, porque cuando van a los laboratorios, presentan la receta, pero le piden el carnet de afiliado. Y en el carnet de afiliado está el nombre. Entonces, bueno, nada, es una confidencialidad un tanto rara. Es necesaria, incluso dentro de la misma ley se habló, si era necesario seguir manteniendo la confidencialidad, en el sentido de que el lenguaje jurídico, las estructuras jurídicas también generan estructuras dentro de la realidad, y eso podría provocar que si seguimos haciendo de que el VIH se codifique como esa cuestión secretista, seguimos reforzando el estigma, seguimos reforzando el miedo, seguimos reforzando la necesidad de ocultarse, pero no podemos perder la empatía en el decir de que hay mucha gente que realmente tiene mucho miedo de que esta situación se revele, se entere, se sepa o se lo asocie. Entonces, bueno, por lo pronto seguimos en esa situación. ¿Cuál es la situación más complicada que tenemos acá? Volvemos a lo mismo. Trato digno y respetuoso, intimidad. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo llevamos nosotros los destratos o los maltratos de un consultante frente a su médico? Nosotros hemos recibido bastantes situaciones, expresiones de, bueno, pero vos también viste que no te cuidás, ¿cómo se te va a ocurrir hacer eso? No, vos no podés tener sexo sin preservativos, mirá, vos tenés que tomar esta pastilla porque estás enfermo. O sea, son cuestiones muy complicadas que a una persona en un cuadro de VIH lo moviliza demasiado. Volvemos a lo mismo, digo, ¿a quién atacamos y cómo lo atacamos y cómo lo probamos? Hay algunos espacios políticos que han logrado hacer de que se genera una presunción de credibilidad, por suerte, en los relatos, y hablo del caso de violencia de género, ¿no? En las expresiones de yo te creo hermana, ¿no? Hay detrás de todo eso una situación de entender que quien denuncia algo de eso no está mintiendo, y hay que dejarnos de joder con por qué ahora, y mirá si no tengo manera de que lo compruebes, bueno, tráeme pruebas, ¿viste? Toda esa situación que se genera, bueno, podemos trasladarla y pensarla y construirnos también desde ese lugar respecto al VIH. Porque alguien tendría que salir a decir de que el médico lo maltrató cuando no lo haya maltratado. Sería una cuestión para
para tener en cuenta. Bueno, nada, en la ley de pacientes tenemos nuevamente la confidencialidad. Hay que entender de que esta ley afecta, o abarca, en realidad no afecta, cubre, digamos, todos los diagnósticos, particularicemos los de última en VIH, habla de que todo esto es confidencial, obviamente salvo disposición en contrario de la autoridad judicial competente o autorización del propio paciente. Y esto lo podemos conectar con esta situación que habíamos visto antes de cuándo se podía saber la serología de la persona, ¿no? Que hablamos en causas penales o en casos de asuntos de familia. En ese caso, digamos, como la confidencialidad se rompe o hasta ahí llega el límite de protección para cualquier diagnóstico eventualmente. Y después, el decreto reglamentario lo que hace es subjetiviza, o por lo menos pone nombre a quienes eventualmente van a ser los responsables en la violación de la confidencialidad. Esta situación es interesante tenerla en cuenta. No solamente, obviamente, a quienes participen o tomen conocimiento de estas situaciones a raíz de su oficio, sino a todo el que acceda, ¿sí?, a documentación clínica, e incluso los aseguradores o financiadores de las prestaciones, ¿sí? Bueno, responden por la confidencialidad las autoridades de establecimientos asistenciales. Pero bueno, esto no es VIH, esto es ley de paciente. Después les marco ahí autonomía de la voluntad, esto también es interesante para otro tipo de cuestiones. Después la ley habla de lo que es, bueno, la información sanitaria, la explica, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es la información sanitaria? Esto tiene que ver sobre todo, bueno, con tratamientos o con cuestiones que van a ser crónicas. Bueno, hay que informar, hay que decir cómo va a ser, cómo no va a ser y demás cuestiones. El consentimiento informado, que lo tenemos acá en cuestión, es algo que se nos pone un poco en tensión cuando aparecen los preocupacionales. Yo después anexé la resolución del Ministerio de Trabajo. El tema del consentimiento informado es algo que se viola bastante en los preocupacionales. ¿Por qué? Porque mandan a los trabajadores a testearse o a hacerse todos los análisis que la empresa entiende de que son necesarios para que el trabajo se desarrolle bien. Le dan a la gente un montón de papeles y en el medio aparece el consentimiento informado para la práctica del testeo de VIH. La persona firma todo, se lo entrega al laboratorio, el laboratorio de esos resultados se los termina enviando a la empresa. Entonces, acá sí hay que poner el foco, y es una pregunta muy recurrente, de qué hacer frente a la posibilidad de que me testeen en los laboratorios de cara a entrar a una empresa. Hay diferentes formas de hacerlo. Una de las que más nos ha resultado es levantar el teléfono una vez más, y en estos términos, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime, soy abogado, trabajo acá, o en este caso serían los consultores del colegio. Mira, estuvimos atentos a que esta situación podría darse. No particularizamos a la persona, pero sí le damos como una especie de recordatorio al laboratorio de que estas prácticas están prohibidas. Y muchas veces resulta. Una práctica un poco más territorial y de exponer el cuerpo, yo lo he tenido que hacer en alguna oportunidad, es acompañar a la persona y chequear qué es lo que le están haciendo firmar antes de pasar a la extracción de sangre. Así de territorial tiene que terminar siendo. ¿Por qué? Porque si no, la persona muchas veces no tiene idea qué es lo que está firmando. Para eso estamos nosotros, los abogados. Así que bueno, nada, les marqué algunas cuestiones de la información sanitaria, y después, bueno, el consentimiento informado, que es obligatorio, cómo se instrumenta. Esto también se da en operaciones, así que nada. Hablamos obviamente de las excepciones al consentimiento informado. Nada, podríamos generar algunos imaginarios, pero bueno, lo marqué simplemente para que sepamos que nada es absoluto, ¿no? Aunque ya lo sabemos de otras prácticas legales. Les dejo obviamente acá también el decreto, la reglamentación del artículo, y venimos acá a la historia clínica. Básicamente la historia clínica es documentación que es totalmente privada por parte de quien accede o quien participa dentro del efector o dentro del sistema de salud. Yo he tenido experiencias donde hemos tenido que esperar un mes para que se dé la historia clínica. Esta situación se da muchas veces cuando los consultantes quieren cambiar de infectólogo, o quieren irse simplemente, o hay una mudanza, o hay un algo, o tienen, por ejemplo, un problema grande, no sé, para la recuperación de sus CD4, que son las defensas, o el sistema inmunológico. Bueno, sepamos de que nosotros la historia clínica podemos exigirla, en el marco de esta ley, en un plazo de 48 horas. La puede pedir la persona, la puede pedir su representante legal. También la ley igual habla de que podrían existir complicaciones por parte del establecimiento y amplía ese plazo, pero lo amplía hacia 10 días, ¿sí?
En este caso, lo que se trata de hacer es de que esta documentación sea rápida y sea expedita y uno no tenga que estar renegando nada. Obviamente la historia clínica es la que se desarrolla dentro de esa institución, ¿sí? Cada institución a lo sumo tendrá todo el recorrido de los estudios y de las demás cuestiones que haya tenido la persona. A mí me pasó en Instituto Gama, que hice una consulta con una médica y me dijo, vos lo viste a fulanito, me dice. Y yo le digo, ¿pero cómo sabés vos? No, porque acá me figura. Y ahí, bueno, conversamos un par de cuestiones, le digo, no sé hasta dónde está muy bien lo que me estás diciendo, pero bueno, nada, la historia clínica acá la vemos, 48 horas, ¿sí? ¿Quién es su titular? Y obviamente también habla de las posibilidades de que otra persona lo pida, porque a veces el consultante o quien la necesita no puede ir al espacio. Acá tengo esta cuestión de no poder extenderse más allá de 10 días corridos de su solicitud, sepamos que son corridos y no hábiles, es la extensión del plazo de las 48 horas que tendrían las instituciones para pedirnos. Nuevamente, carta documento, en el caso de que no se la quieran dar. Acá les marco en el artículo 19 la legitimación, quién la puede pedir, la historia clínica. Obviamente nada, pacientes, representantes legales, cónyuges, médicos autorizados y demás. Y acá, esto no me ha tocado hacerlo nunca, pero es lo que pensamos en qué pasa si no nos la dan. Bueno, habeas data. De igual manera, el decreto reglamentario especifica un poco más, o sea, te da algunos recorridos administrativos previos a llegar al habeas data, y al habeas data también lo deja sin ningún tipo de costo. Nada, para tenerlo presente, esa cuestión. En algún momento se puede llegar a profundizar un poquito más allá del habeas data, y de cómo garantizar un fácil y rápido acceso a dicha información. Pero bueno, lo ideal sería no llegar a eso, es como un montón tener que pedir una habeas data para que te den tu propia historia clínica. Y después, bueno, nada, hablamos de la responsabilidad civil o penal, en la que podrá incurrir cualquier médico, médica, administrativo, todo lo que tenga que ver con lo que venimos viendo, y acá marca algo interesante que todo ello sin perjuicio del régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares en la misma, que puedan llegar a tener sanciones similares a las que menciona en este caso los artículos, ¿sí? La odontología, creas o no, es una de de las áreas de la medicina bastante complicada. Uno llegaría a no creer de que pudiera ser así. Los odontólogos nos hemos encontrado con que o atienden a pacientes con VIH en los institutos públicos a lo último, o tienen un odontólogo especializado, lo cual entendemos de que no tiene por qué especializarse, porque el VIH no tiene ningún tipo de afección dental, o que directamente han decidido no atenderlos por una cuestión de el riesgo de infección que puede haber por medio de los instrumentos. Y a contracar uno piensa, no tendrías que esterilizar cada una de las cosas que vos usás de paciente a paciente. Bueno, creas o no, el área de la odontología tiene unas repercusiones muy, muy jodidas en este área, y por lo menos en RAJA, que es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, más allá de los infectólogos, en el puesto número 2 teníamos siempre a los odontólogos o las odontólogas con este tipo de prácticas. En su momento, bueno, se han hecho reclamos, scratches, envíos de cartas a los lugares donde estos odontólogos trabajaban, ¿no? Les decían, bueno, vos te atiendo a lo último, y lo dejaban esperando, o sea, un acto plenamente discriminatorio. Una vez más, autoridad de aplicación, Ministerio de Salud, ¿sí? Esta ley la puse porque, bueno, nada, nos va a servir bastante. Y acá venimos a la resolución de la que yo les decía, de la prohibición, sí, del testeo de VIH dentro de los preocupacionales. Esto es una resolución ministerial, ¿sí? Con esto queda claro cuál es el rango de prelación jurídica que tiene, el acatamiento y su cumplimiento, y sí remarcar de que esto está incorporado dentro de la nueva ley de VIH, de ITS y de hepatitis virales. Se lo incorporamos dentro de uno de los articulados, no solamente el ofrecimiento, sino también la oferta, ¿sí? Como prohibir que las empresas puedan incluso llegar a sugerir, che, ¿querés testearte de VIH? Bueno, no, el ámbito laboral no es el ámbito de oferta para un testeo vírico, ¿sí? En todo caso, será un médico de cabecera, será algún otro médico especialista, porque la nueva ley prevé que cualquier médico especialista pueda ofrecerle los testeos de VIH a las personas, pero nunca desde el trabajo, ¿sí? Nada, bueno, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social promueve, si nos vamos al artículo 3,
Las ofertas de empleo no pueden contener restricciones por motivos, y hace como una cuestión generalizada todo lo que es raza, etnia, religión, etcétera. Algunos términos están un tanto desfasados, pero bueno, posición económica, caracteres físicos, discapacidad y demás. Y después dice, podrá ser motivo de denuncia por violación de la ley de la 23.592 y demás, la exigencia de realización de estudios laboratorios para detectar, y fíjense que lo nombra específicamente, para detectar el SIDA o el VIH. En realidad no se detecta uno o el otro, se detectan el VIH, no se detecta el SIDA por un examen. El SIDA en realidad, al ser un síndrome, es un cuadro en el cual cuando llegamos a un conteo menor de 200 CD4, que son el nivel de defensas, van de 0 a 1500, una persona saludable, sin mayores problemas, está en un recuento de entre los 800 y los 1000 CD4, a 500 CD4, hoy la OMS recomienda el inicio del tratamiento antirretroviral, a los 200 CD4 entendemos que hay un cuadro de SIDA, entonces el SIDA tampoco se detectaría en ese caso, sería un cuadro al que se termina llegando por recuentos de defensas. Nada, lo especifica, y fíjense que lo dice de manera textual, ni siquiera habla de otras ITS. He aquí el gran problema que hemos tenido dentro del derecho laboral con las personas con VIH, que tuvimos que se tuvo que especificar así tan directamente, o sea, sin vueltas, sin nada, no, se prohíbe los laboratorios. Bueno, esta situación no se cumple, y es esta la defensa que muchas veces tenemos frente a los preocupacionales y frente a los laboratorios, o sea, es muy mínima, es una resolución ministerial, nada. El valor jurídico no es muy grande. Bien, y yo acá después lo que marqué es, creo que es casi lo último por suerte, así no nos cansamos y podemos conversar un poquito. Nada, hablamos de las obras sociales, ¿sí? No la quiero hacer muy larga porque en realidad en este caso son pocos los artículos de los cuales podemos agarrarnos, en este caso de la ley de obras sociales, porque reglamenta mucho el tema de los aportes y las proporciones, y cómo se manejan, y cómo se controlan, cómo están integradas, y demás cuestiones. Pero bueno, hay una ley, en este caso de las obras sociales, tenemos todas las sindicales y de las asociaciones gremiales, institutos mixtos y demás cuestiones. Yo marqué el inciso C, D y H, porque abajo dice que las obras sociales que estén comprendidas en estos 3 puntos funcionan como entidades de derecho público no estatal. No hice, insisto, mucha referencia a esto porque trata de un montón de otros temas, es una ley sumamente larga y amplia, pero bueno, sí unas cuestiones para resaltar. En el caso de los reclamos, tenemos esto, las obras sociales, cualquiera sea su naturaleza o forma de administración, que se presenten anualmente, tienen que presentar, bueno, su programa de prestaciones médicos asistenciales para beneficiarios. Eso genera un control de qué es lo que, en ese caso, la obra social está dispuesta a brindar. Y volvemos a lo mismo del principio, nunca puede ser nada menor que el PMO, ese por suerte es el piso legal. Después, como ven, nada, artículo 5 habla destinar el 80% del recurso bruto. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero sí nos podemos meter en quiénes obligatoriamente están incluidos como beneficiarios de las obras sociales, ¿no? ¿Me corresponde, no me corresponde? En este caso, tener obra social, bueno, trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, en el ámbito privado, en el sector público, del Poder Ejecutivo, ya sea en organismos autárquicos o descentralizados, después nombra la CABE y demás cuestiones. También habla de los jubilados y pensionados, y de los beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales, ¿sí? Esto podemos resolverlo en, che, a mí me corresponde, che, yo empecé a trabajar hace 6 meses y todavía no tengo obra social. Bueno, en este caso hay que denunciarse y solicitar el alta, porque bueno, está en una situación. No lo puse porque honestamente no llegué, pero dentro de la ley del régimen simplificado de contribuyentes, o el monotributo, como lo conocemos también, aparece esta cuestión, y eso es una cuestión bastante consultada muchas veces. ¿Les monotributistas tienen derecho a la obra social? Sí, sí la tienen. El monotributo es eso, es el enanismo fiscal que reduce el IVA, el impuesto a la ganancia y los aportes a los regímenes de la seguridad social y jubilatorios en un solo impuesto. Les tributistas, algunos están de acuerdo, otros no, ha sido la forma, por lo menos, que el derecho tributario encontró para alcanzar a quienes no se los podía incorporar dentro del régimen. El monotributo social no estoy seguro bien cómo funciona, no me ha tocado todavía tener que abordar esos temas, podemos pensarlo o analizarlo en algún otro momento.
Pero sépase también que, de acuerdo al punto de venta que uno abra por el monotributo, le va a habilitar una X cantidad de obras sociales. Y acá vuelve a sucederse el mismo problema del que hablábamos antes con las obras sociales. Cuando uno, por ejemplo, abre un punto de venta de, no sé, algún tipo de servicio profesional que no se encuentre colegiado, como, no sé, de psicólogos, kinesiólogos o abogados, muchas veces las obras sociales quieren irse a estos discursos de, che, no, pero tenés que irte a la obra social de tu actividad. No, falso. Puedes irte a cualquier obra social, porque quien está inscripta como obra social también tiene una serie de beneficios, de repartos económicos, que eso es la que la sujeta a la obligatoriedad de la prestación, ¿sí? También quedan incluidos, obviamente, en la calidad de beneficiarios, todo el grupo familiar. Después explico un poco esta cuestión desde los 25 años y demás, no me quiero meter demasiado ahí adentro. Después, obviamente, habla de la subsistencia de este beneficio, que tiene que ver con la mantención del contrato de trabajo. Muchas veces sucede que los empleados ingresan a trabajar y tardan 3 meses en poder tener en alta, ¿sí?, su obra social. Bueno, 3 meses después de la finalización de la relación laboral registrada, se mantienen en este caso también las prestaciones de la obra social. Una cuestión que no sé si la señalé, es que el cambio de obra social, que esta es una cuestión que también se presenta mucho, frente a las inconsistencias a veces de la obra social, la gente decide cambiarse. Bueno, ¿tienen derecho a cambiarse de obra social? Sí. ¿Cuánto? Una vez al año. Por eso en ese caso también es importante que estén bien asesorados, porque a veces pareciera que un poco es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Muchos chicos les ha pasado de que se han hecho el cambio de obra social y han terminado aún más problematizados, porque la cartilla resultó no dándole las prestaciones que les pedía, porque las autorizaciones vienen lentas, porque les tardan 15 días en generar las autorizaciones para los antirretrovirales. Y acá hay una cuestión que creo, no sé si no lo comenté hasta el momento, digo, la cuestión más allá de la discriminación, o más allá del maltrato o el destrato que sucede con la cuestión vírica, en respecto a obras sociales y prepagas, tiene que ver con la necesidad de la continuación o la necesidad de la no interrupción del tratamiento. Y esta es una cuestión fundamental para quien consulte en esta temática. El que exista la posibilidad de quedarse sin la toma de medicamentos antirretrovirales es una cuestión con un nivel de angustia altamente complicado, e incluso también es una cuestión que puede generar repercusiones muy, muy graves y muy, muy grandes en la salud de la persona. ¿Por qué? Porque, como todo, una mala adherencia o una mala toma de los antirretrovirales puede generarle a esa persona que pierda ese esquema, la eficacia en el tratamiento del virus. Eso le obligaría a él a tener que cambiar de esquema, y por lo tanto le estaría, como se habla, como sería jerga vírica, le quema el esquema, le arruina la posibilidad de continuar con eso. Capaz que se va otro que sí le genera repercusiones hepáticas, que sí le genera repercusiones renales. Digo, ninguna medicación es gratuita, y eso tenemos que saberlo. Digo, nada es gratis para el organismo, ningún tipo de medicamentos. Después nada, si ven está todo bastante en blanco, porque insisto, habla de los cuerpos colegiados y la conducción de las obras sociales, no nos íbamos a meter ahí. Es una ley sumamente larga, es bastante linda, interesante, resuelve un montón de dudas, pero bueno, en lo atinente en este caso a VIH, podemos, digamos, como dejarla ahí adentro un poquito. Y creo que esto ya es lo último, la ley de actos discriminatorios, ¿sí? Es complicadísimo poder articularla, es interesante igual y es importante de que exista. Habla de esto, bueno, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe el pleno ejercicio, es obligado a pedir damnificado a que deje sin efecto el acto discriminatorio. El problema con los actos discriminatorios es que son, yo no estoy muy al tanto de terminología penal, digo, pero es una situación que sucede y termina en un lapso de tiempo muy, muy corto, en el cual muchas veces no tenemos testigos, en el cual no tenemos situaciones de un video, y que empiezan y terminan en ese momento. Entonces, ponernos a pensar en dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar la realización es una situación un tanto complicada. Distinto puede ser una situación que se da de violencia, por ejemplo, dentro de una familia. Capaz que acá Lucila puede tener algún dato o alguna experiencia que haya sucedido en términos de discriminación en el seno de las familias. Digo, ahí se me ocurre pensar de que podemos tener una situación prolongada, o en el ámbito de lo laboral, como contaba la otra vez una colega que tuvo un cliente que lo discriminaban, creo que era porque era gay, por parte de una compañera, y fue un hostigamiento permanente y sostenido.
Pero en caso contrario, y ahora vemos qué es lo que nos dice Lu, tenemos esta complicación, como, vos sos un sidoso de mierda. Empezó, terminó, se dijo, fue una situación que sucedió en 3 segundos, no hay testigo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos que esto cese o que se deje sin efecto este acto de discriminación? No se puede volver atrás. Ahí tenemos un gran problema. No sé, Lu, si has vivenciado o estás silenciada igual, por si acaso. No tenés sonido ahí. Sí, no, me parece que en general, digo, en materia de discriminación, cuando lo trasladamos a cualquier fuero que sea laboral, familia, siempre cuesta la cuestión probatoria porque queda reducido en el ámbito privado, como vos decís, es en un acto que pasó, distinto es cuando es sostenido en el tiempo. Sí, complejo. Complejo poder probarlo. Ahora, por ejemplo, no sé, pensando en esta cuestión de que ha aparecido el término bullying y demás, en cuestiones de infancia, ¿cómo se resuelve o se les ha presentado situaciones de discriminación sostenida? Digo, porque uno pensaría que con ley de matrimonio igualitario y alrededor del monumento la disidencia sexual se maneja en algunos términos, y nosotros hemos atendido casos de chicos que fueron echados por la madre y hubo que pedir oficio para retiro de bienes porque no los dejaban ingresar. ¿Se ha dado una situación de esta sostenida en el tiempo como para encontrarle parangón a este artículo? Mira, yo sí conozco, digamos, en tribunales de Rosario, cuando era juez Marcelo Molina, que en casos de violencia intrafamiliar, donde también está presente la cuestión de violencia de género, había una cuestión de discriminación y de hostigamiento constante a una niña de 13 años dentro de esa familia. Digo, donde no estamos hablando de violencia física, sino justamente de esto, de estos actos discriminatorios, esta hostigación constante, y la niña se resolvió, asumió, digamos, su tutela, el padre del novio de la niña, y al matrimonio, el juez resolvió, digamos, someterlos a capacitaciones en formación de género. Es un ejemplo que se me viene ahora, digamos, a la mente, de acá de la ciudad de Rosario, hace poco, no demasiado. Bueno, cuando todavía Molina era juez del Tribunal de Familia. Bueno. Donde, por supuesto, ahí hay una escucha atenta, ¿no? Y a la niña de 13 años realmente tomada como sujeta de derecho, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, ahí tendríamos, bueno, en este caso una cuestión de algo de sostenimiento en el tiempo, pero bueno, tenemos, digamos, esta situación de cómo receptamos o cómo judicializamos o extrajudicializamos este acto, ¿sí? Volvemos a lo mismo, por eso el derecho de disidencias tiene todas estas grandes complejidades. Después, la ley, digamos, Perdón, sí. Discúlpame, te sumo un comentario. Hay fallos de la Corte Interamericana en donde establece que, siendo en los casos de violencia de género, generalmente la víctima, el único testigo, se toma como prueba válida y el resto de lo que se pueda aportar pueden ser indicios que afirmen el testimonio de la víctima, pero nunca se puede dejar de lado el testimonio de la misma. Y es más, sería una forma más de revictimizar a la víctima si no se tuviera en cuenta su testimonio como única prueba concluyente. Porque es lo que vos dijiste, generalmente ocurre en soledad, en ámbitos privados. Y es más, justamente en algunos fallos dice que, viste, testigo único no es válido. Sí, en este caso sí lo es. Bien, bárbaro, perfecto, porque bueno, ves, esos fallos, por ejemplo, que yo no estoy muy presente a veces en jurisprudencia, digamos, nos puede servir de caras, se me ocurre pensar a un acorralamiento de quien ha ejercido una discriminación muy, muy grande, a decir que, bueno, que en base a este fallo se solicita, se me ocurre, lo estoy pensando ahora, no sé, una X cantidad de indemnización o una disculpa pública o un retractamiento en redes en base a estas cuestiones o con procedimiento con estas consideraciones y estos indicios que comentaba Viviana, poder interponer algún tipo de acción judicial, porque eventualmente se pueden ejercer este tipo de acciones.
Se complica porque, y esto también lo conversamos en el primer encuentro, digo, muchas veces las poblaciones o las representaciones políticas disidentes también se encuentran en grandes grados de vulnerabilidad económica, con grandes barreras. Entonces también pensar en esta idea del acceso a la justicia de quien es disidente es todo un problema. Muchas veces el acceso a la justicia se le complica incluso a quien goza, no sé, del privilegio patriarcal de ser varón. Bueno, imaginémonos si estamos hablando de una mujer, si hablamos de una mujer migrante, si hablamos de una mujer migrante y negra, si hablamos de una mujer migrante negra y con VIH, si hablamos de una mujer migrante negra con VIH embarazada, ¿no? Que sufre estos actos de discriminación. Es muy interesante lo que aporta Viviana y creo que es un recurso que podemos sumamente tomar para el articulado o el armado de cualquier carta, o por lo menos saber que tenemos estos parangones de referencia, cuando menos. Después, bueno, nada, la ley habla de los agravamientos, cuando, digamos, una especie de agravante, ¿no? Se eleva un tercio, el mínimo y un medio el máximo en la escala penal de cualquier delito, ¿no? Que se haya cometido por persecución de odio, raza, religión. Bueno, acá podemos encontrar casi como el primer antecedente de lo que hoy se entiende como el travesticidio, ¿no? El travesticidio, digamos, en un paralelismo con el femicidio, es aquel que se comete por la desvalorización o por la desprotección que esa persona tiene, o el ensañamiento que hay por la identidad, sea de mujer o sea de trans travesti. Tenemos eventualmente cosas para poder hacerlas. Después, el artículo 3 me parece que es un poco el reflejo o la idea, digamos, de evitar grupos nazis, porque, bueno, habla de teorías de superioridad de raza o grupos de personas. Acá ya hablamos de organizaciones o propagandas basadas en este tipo de ideas, ¿sí? Bueno, existen en la actualidad, acá en Argentina no sé cuánto, pero en Estados Unidos tenemos los skinhead, que son los cabezas afeitadas, que son quienes hablan, ¿no?, de esta supremacía blanca y, bueno, frente a todas estas cuestiones. O bueno, no sé, se me ocurre pensar en Vox de España, que es un partido político de ultraderecha, que es súper complejo y súper complicado, y son uno de los que sostienen que con mis niños no te metas, los varones tienen pene y las mujeres tienen vagina, no a la ideología de género, y hacen toda una propaganda basada en toda esta situación. Y acá también, por ejemplo, el artículo 4, creo que habla, una de las cuestiones que a veces, por lo menos los medios lo han puesto dentro del prime time, es el tema del derecho de admisión, ¿no?, dentro de los boliches. Esa es una de las cuestiones que a veces más se ha mediatizado, ¿no? Cuando a personas gordas, por ejemplo, se les ha privado el ingreso, a personas travestis, por un montón de excusas, digamos. Incluso habla de, bueno, de que tiene que haber un cartel que diga, frente a cualquier acto de discriminación, usted puede recurrir a la autoridad policial o juzgado civil de turno, quien tiene la obligación de tomar la denuncia. Y acá tenemos la complicación en este caso, bueno, de la falta de perspectiva disidente y de género que muchas veces tienen la fuerza de seguridad, sin perjuicio de que hoy, por suerte, dentro de los centros territoriales de denuncia, acá en Santa Fe por lo menos, estas cuestiones sí se atienden y estas cuestiones sí son tenidas altamente en cuenta. Nosotros ahora hace poco terminamos, perdón que me quedo sin batería, terminamos una capacitación en género, ¿no?, para la recepción y toma de denuncias, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos un poquito, y dentro del área del VIH, yo acá abajo, después si quieren los pasé. Acá encontré un fallo en casos de situación de discriminación dentro de materia laboral, ¿sí? Yo, si después esto lo pasamos, o yo esto lo puedo, no lo puedo copiar porque es un PDF. Nada, existen, lo abrió. Bueno, nada, es un fallo que habla sobre estas cosas, jurisprudencia en materia laboral, y habla de la 23.592, ¿sí? Y lo hace todo, digamos, dentro del derecho laboral. Lo dejo ahí, de última queda dentro del PDF. Pero bueno, creo que eso sería... Perdón que interrumpo, pasar por chat los mails, así me los copio. Sí. Bueno. Dale, yo después me encargo eso, te lo mando a tu correo, Lu, o te lo mando por algún medio, así lo hacemos un poco más tranquilo.
Pero bueno, acá tenemos un poquito, si pensamos en derecho disidente y en el área vírica, ¿sí? Tenemos un poquito todas estas cuestiones con las que tenemos para trabajar, sumado a los aportes que comentaba Viviana, a los que había hecho Lucila también. Y bueno, esto es un poco las herramientas que tenemos para trabajar. Así que bueno, no sé qué les parece, o qué aporte, o qué experiencia, o qué situación pudieran comentar, o si quieren conversar sobre algo. No, primero, gracias Jaime, súper interesante escucharte, bueno, un montón de info, como decías. Lo que hablamos muchas veces, de que en realidad legislación de fondo tenemos, es un poco también en la creatividad de nuestra praxis jurídica, ¿no? Porque, como decíamos, si nos vamos a la ley de VIH-Sida, digo, una ley del año 90, pero bueno, después por ahí mucho no hay ahí, pero podemos recurrir a todas estas leyes que estuviste desarrollando hasta recién. Por ahí lo fuiste mencionando, pero si querés por ahí recordar algunos ejes que incorpore el proyecto de la nueva ley de VIH-Sida, que a lo mejor puedas mencionarnos, eh, si les parece. Y bueno, y hablo también para el que quiera. Sí, la nueva ley, a ver si la puedo... la nueva ley... A ver, proyecto de nueva ley de comunicación, me parece que es bueno, la ley en este caso, nada, creo que la estoy abriendo, en el artículo primero, ¿sí? Sí, acá está, declaración de interés público nacional, ¿sí? La respuesta integral e intersectorial a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, medicamentos, vacunas, procedimientos, prevención, diagnóstico, cura del VIH, esto es fundamental. Fíjense cómo cambia cuando bien arrancamos esta reunión que hablábamos del interés nacional en la detección y en la investigación de la enfermedad. Hoy ya estamos hablando en otros términos, respuesta integral a infección por VIH. Obviamente acá la terminología es plenamente acertada y totalmente ayornada porque, insisto, está hecho por activistas víricos y activistas de tuberculosis y de hepatitis. Después, nada, habla de que es una respuesta integral e intersectorial, habla de la cobertura universal y gratuita, habla del orden público, habla de los derechos y garantías, así digamos, de la divulgación de datos personales que identifiquen a personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis. Habla de esto, personas en contextos de encierro o instituciones de albergue. Habla de la prueba de diagnóstico en el ámbito laboral y se prohíbe en todos los casos la oferta y la realización de prueba de diagnóstico de VIH, hepatitis, en los exámenes médicos preocupacionales, así también como en el transcurso y dentro de la relación laboral, no condicionando el ingreso, permanencia o promoción dentro de los puestos de trabajo. Y esto fue un artículo que lo armamos con dos colegas de Córdoba. ¿Qué es esto? Esto generaría una modificación en la ley de contrato de trabajo, que es, se presume, salvo prueba en contrario, que el despido del trabajador con VIH obedece a actos de discriminación o en razón de su salud. En todo caso, se puede reclamar las indemnizaciones especiales del 182, la nulidad del despido a opción de trabajador, ¿sí? Y esto fue una discusión que nos dimos porque decimos, bueno, a ver, en realidad, la idea del trabajo, paraleleando el privado con el público, es la estabilidad. Digo, en el empleo público tenemos a través del fallo Madorran, ¿no?, lo que es la estabilidad propia. Bueno, en el ámbito privado obviamente no se da, porque las relaciones privadas tienen regímenes absolutamente distintos, pero la idea de esto es que decir, no solamente queremos darle la opción de una indemnización agravada a quien se vea despedido, sino que también se dé la opción de la nulidad de ese despido, porque muchas veces en realidad lo que se quiere, al margen de que no se lo discrimine, es poder seguir trabajando. Entonces, bueno, nada, creemos que es un artículo que va a costar, porque modifica y agrava la LST, pero bueno, por lo menos se ingresa y se incorpora. Habla de las jubilaciones y pensiones, y en este caso lo que se ha hecho es, y fíjense cómo se cambia, tenemos en primer lugar 50 años de edad, ¿sí?, 20 años de servicio y 10 o más de diagnóstico.
Esto tiene relación con entender lo que había dicho hace un momento atrás, de que ninguna medicación es gratuita. Y si bien es cierto que con una pastilla se está bien viviendo con VIH, lo cierto es que esas pastillas tienen un costo a la salud importante que tiene que ser atendido. Y esto se lo piensa desde el lado de las jubilaciones. Respecto de las pensiones no contributivas, hoy por hoy las pensiones que existen para personas con VIH están dadas dentro del marco de pensiones por discapacidad. Era lo que se pudo hacer y es lo que se logró llegar en ese momento. Muchas personas viven hoy gracias a esta pensión, o por lo menos algún tipo de soporte tienen, pero está mal orientada, porque uno no padece una discapacidad, no es discapacitante el VIH, y eso también hay que decirlo, porque si no pareciera que todo es como terrible, grave. Bueno, no es discapacidad. ¿Hay situaciones que pueden llegar a una discapacidad? Absolutamente, pero en principio y per se no lo sería. Hablamos de las instituciones educativas, acá nos metemos con la ESI también, y acá era lo que yo, por ejemplo, le comentaba a Viviana, que de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Digo Viviana porque ella comentó lo de su tesis, pero nada, es para todos, obviamente. Hablamos de esto y acá tuvimos la intervención, ¿no?, de las compañeras con VIH que hablaban desde el frente, o de la campaña de aborto legal, seguro y gratuito, y fíjense que el lenguaje no es casual y siempre es político, que habla de toda mujer o persona con capacidad de gestar, bueno, tiene derecho a que se le brinde información y demás, y después hablamos de todo o toda hijo nacido. Y este nacido no es casual, porque acá hablamos de esta cuestión del niño por nacer y los derechos, ¿no?, del niño por nacer en esta campaña antiderechos que se generó, ¿no? Si bien entendemos que los niños por nacer pueden tener derecho, cuando se ponía en contraposición con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, desde la asamblea o desde el frente, entendimos que era mucho mejor ponerlo en este sentido. Nada, hablamos también de la leche maternizada, para los casos de la lactancia, de la atención integral y de la violencia obstétrica, ¿no? Porque estas cuestiones han pasado, vos como si tenés VIH, ¿cómo vas a quedar embarazada? Lo vas a contagiar a tu hijo, y se genera todo una violencia obstétrica que de por sí ya muchas veces se da mucho más intensificada porque estamos frente a una situación de diagnóstico. Después, bueno, habla del diagnóstico, que es voluntario, gratuito, confidencial, universal, y esta parte también es importante porque dice, realizada con el debido asesoramiento individual, tanto pre y post. Eso le puede abrir las puertas a quienes estamos en contra de los testeos masivos que muchas veces se generan en las plazas. Nosotros el año pasado no, porque no hubo marcha, pero en la anterior, la de 2019, yo tuve que llamar a la gente de AHF, que es una fundación que hace prevención en VIH, para invitarlos a que por favor no se presentaran, porque la gestión de la política vírica acá en Rosario, por lo menos dentro de la que organiza la Marcha del Orgullo, entiende que no son legales. Entonces, bueno, tuvimos que llamarlos porque en su momento quisieron ir, no quisieron ir, y casi la detienen, la policía, a Michelle. Entonces el cuadro era el incumplimiento de la ley de VIH haciendo testeos y una compañera travesti presa en la Marcha del Orgullo. Un disparate y una locura absoluta. Bueno, este inciso puede generar un parangón de reparo para este tipo de acciones que en general se entienden de que no son acertadas. Consentimiento, ofrecimiento de la prueba de diagnóstico. Acá lo pusimos, se establece la obligatoriedad del ofrecimiento en todas las consultas de las especialidades médicas. Nosotros nos debatimos y supimos que es mucho pedir, porque no todos los médicos están, digamos, como interiorizados en el tema, salvo que aborde la infectología, pero bueno, nada, ponerlo. Nunca está de más. La vigilancia epidemiológica, obviamente la autoridad de aplicación, es bastante larga, bueno, capacitación, campañas. Hablamos también, en un sentido como la ley de Micaela, de la capacitación, por ejemplo, en este caso de los medios, que muchas veces es la más complicada. Los medios siempre son generalmente los que más mal informan, o los que se encargan de crear discursos socialmente desfasados y complicados. Volvemos a mencionar acá en este caso a mujeres, programas destinados a la prevención, teniendo en cuenta las situaciones de desigualdad, discriminación y violencia que sufren las mujeres, porque se entiende como una particularización a atender, tratamientos, adherencia, reducción de daños, asistencia legal, y pusimos diversidad cultural también. Y dos cuestiones interesantes, la Comisión Nacional de VIH, que tiene que estar constituida por lo menos el 50% de la comisión por parte de las organizaciones sociales. El proyecto que yo les comentaba hace un ratito, que generaría la modificación del Promusida,
¿no? Este eslabón municipal de la Dirección Nacional de SIDA, que se encarga de la gestión de las políticas. Lo que nosotros presentamos junto a Mariana, que es otra colega, es que sean tenidos o tomados en cuenta los informes que haga el comité asesor. El comité asesor, en este caso del Promucida acá en Rosario, funciona o tendría, digamos, el mismo recorrido que la Comisión Nacional de VIH, hepatitis virales y tuberculosis. Y tiene que ver con cambiar el paradigma dialéctico de la relación entre el Estado y la sociedad. Porque si bien entendemos de que el Estado no puede nunca llegar a todos los ámbitos del Estado, cuando menos sí tiene la obligación de receptar todas las experiencias que los activistas y que las organizaciones de base pueden recuperar. Creo que si no se genera esa amalgama y no se genera esa nueva relación dialéctica entre la información recuperada y las políticas que el Estado diseñe en base a esa información, vamos a tener bastante política perdida. Entonces, bueno, nada, se habla de una comisión con el 50% de integración por parte de las obras sociales, que somos los que atendemos los llamados de personas que sufren discriminación y demás cuestiones. Nada, el observatorio y regímenes de infracciones y sanciones. Es una ley no muy larga, porque tiene 34 artículos, 38 con todas las disposiciones finales, pero nada, es una ley altamente avanzada que pone como sujeto y sujeta de derechos a todas las poblaciones víricas, desde las infancias hasta la vejez, desde el contexto de encierro hacia mujeres, seas cis, seas trans, atendiendo la diversidad cultural, atendiendo la situación de vulnerabilidad y conflicto respecto a la situación de mujeres, reducción de daños en los que pensamos en personas que tienen algún tipo de consumo problemático, y esto fue presentado en octubre del año pasado. Nosotros el 1 de diciembre convocamos una lectura coral muy grande que se hizo ahí en el monumento, éramos más o menos 60, 70 personas leyendo lo que se llama el Manifiesto de Cura, que es un documento armado por Mesa Positiva, que es una asociación civil también en la que trabajo yo, que nada, somos activistas también en términos de VIH, así que bueno, nada, un poquito de eso es lo que está presente. Sería una ley fabulosa, porque nos da un montón de protecciones y herramientas, como las que comentaba Lu hace un ratito, así que bueno, nada, la pueden buscar, está ingresada, y estamos esperando que Pablo Shetlin la saque. Ingresó con firma de todos los diputados de todos los bloques, desde el PRO a la izquierda, el Frente para la Victoria, socialistas, y demás partícipes de la vida política nacional. Así que bueno, estamos esperando a poder accionar, y ya tenemos el compromiso de Bisotti, para que esto salga, pero bueno, ahora Carla está en el medio de lo que ya todos sabemos, así que estamos en una situación muy, muy complicada. Pero bueno, nada, esta es, digamos, la ley. La desarrollamos más o menos en 3 meses, en reuniones todos los domingos, así que bueno, un poquito eso. Yo la veo y me parece wow. Más que superadora. Una preguntita de algo que dijiste al pasar y al menos yo no lo comprendí. ¿Por qué estás en desacuerdo con las campañas de testeos en las plazas y eso? ¿Por qué es que no corresponde? Estoy, digamos, en contra primero porque no se respetan bien las interconsultas del pre y del post, ¿sí? Estamos hablando de que meten gente en una carpa, la tienen toda sentada, cuando el diagnóstico positivo aparece, llevan a un lugar que evidencia de que te dio como positivo el testeo, te separan, y en general lo que hacen ahí adentro es invitar de manera automática a quien recibe el diagnóstico positivo a que se incorpore rápido a algún tipo de esquema de medicamentos. Si bien eso es acertado, porque eventualmente cualquier persona que se infecta de VIH en algún momento de su vida tiene que tomar medicamentos o no, eso también es un debate interesante que se da dentro del activismo vírico. Digo, ¿es necesario que la persona tome las pastillas? Si quiere, puede no tomarlas, ¿vale? Podemos discutirlo o no. Pero no se le da ningún tipo de información y no se le da ningún tipo de contención. No se los aborda desde la cuestión del derecho, sino de la cuestión medicalizante. Porque era lo que les comentaba hace un ratito de los CD4. Si vos tenés, por ejemplo, 800 CD4 y te dio un diagnóstico positivo, podés vivir 2 años sin estar con medicación y con toda la toxicidad que eso implica, y que tu vida no corra absolutamente ningún riesgo y que realmente no genere ningún tipo de deterioro dentro de tu sistema inmunológico. Lo que pasa con estos testeos masivos, que generalmente son llevados adelante por AHF, es, digamos, como que buscan estas cosas. En algún punto está entendido como una especie de búsqueda de gente positiva. Incluso
los testeadores, y lo sabemos porque ellos mismos nos han contado, ellos van recibiendo como una especie de plus a medida que incorporan personas dentro de sus protocolos medicalizantes. Entonces, en algún punto lo que se genera es todo un negociado con la salud. Es una, ojo, lo que decía claro también Mercedes, es una cuestión muy, muy política lo que digo. En términos legales hay ciertas violaciones porque yo entiendo de que no se respeta la confidencialidad, no se respeta el asesoramiento previo y posterior, pero al margen de esa situación, digo, también hay todo un entramado político por detrás que se sucede y que no es menor a atenderlo. Entonces, es desde ese lugar un poco que yo no estoy muy, muy a favor de que se hagan. Hay varios lugares, acá en Rosario por lo menos, donde hay testeos para hacerse. En Vox, por ejemplo, que trabaja mucho VIH, obviamente, nada, tienen un abordaje con psicóloga, y bueno, Mariana, que es la presidenta de Vox, que bueno, primero se le explica, se le pregunta, y en caso de que dé positivo se le hace todo un tratamiento y toda una contención, pero desde lo humano, ¿no? Como diciendo, bueno, mirá, y se le explican ciertas cuestiones, pero no se le mete enseguida la palabra medicamentos, y eventualmente después HF toma el contacto de esta persona y empieza a comunicarse, venía tal médico, y le dan ciertos esquemas que muchas veces están a prueba, como son los esquemas de bidrogas, o por lo menos de 2 drogas. Si bien no son ilegales, esos esquemas están, digamos, todos aprobados, también en algún punto llevar a la gente dentro de esos protocolos permite ver el testeo de cómo funciona el antirretroviral dentro de ese organismo. Entonces, por eso te decía, es una cuestión un poco más en términos de política, de activismo, porque yo no estoy a favor de ese tipo de testeos. Y, porque sin perjuicio de todo, recibir un diagnóstico positivo en el medio de la plaza a las 6 de la tarde es jodido. Es muy jodido, es como, te vas a la plaza, acá hay un chico, Cristian Alberdi, que es, bueno, es becario de CONICET, que tiene unas redacciones impresionantes en VIH, le pasó eso. Él estaba caminando por la plaza, fueron con unos amigos, le dijeron, che, ¿querés que nos testemos? Dale, pasemos, pum, le dio positivo. No. Y él mismo relata esa historia y la cuenta como que no supo qué hacer en ese momento. Dice, me quedé en la plaza y no sabía para dónde disparar. Y estamos hablando de un pibe que cursaba estudios universitarios, pensándolo desde el lado de los privilegios, ¿no? Y del, qué sé yo, el capital cultural que podría llevar con él mismo, y de igual manera fue como un revés muy, muy grande. Entonces es desde ese lugar donde entendemos que algunos, porque otros no, entendemos de que no son acertados las campañas de testeo masivo. Si bien entendemos de que es necesario el testeo, entendemos que tiene que darse de otra forma, y en otros espacios y con otras modalidades. Gracias. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, quedamos como súper justos, demasiado hemos estado, me parece. No quiero que se aburra nadie. Para nada. Hola, no me podía sacar, no podía hablar, no me daba cuenta cómo estaba muteada. Bueno, no, presentarme sobre el final, como entré tarde, no quise interrumpir. Mi nombre es Andrea Escobar, me encantó escucharte y conocerte y escucharte. Toda esta temática para mí es nueva, no sé nada, así que me va a encantar leer, quiero todo esto, quiero el PDF. Me encantó escucharte, me encantó. Así que, bueno, nada, agradecer, simplemente eso. Bueno, nada, yo agradecerle a Lucila la invitación, y nada, y sobre todo que entre abogados y abogadas puedan darse estas instancias son sumamente valorables. El tema de disidencia no es un tema que se hable demasiado, no es un tema que genere mayor interés, pero si estamos pensando en consultorios, la miro a Mercedes, le miro la pantalla a Mercedes, pensando en el tema de los consultorios, me parece que acercar y capacitar a quienes atiendan en territorio sobre estas cuestiones es altamente importante, sobre todo en temas de acceso a la justicia. Así que bueno, por lo menos en términos de disidencia vírica, hemos abordado este tema, y creo que en un próximo encuentro tendríamos que, bueno, abordar alguna otra área. La vez pasada conversábamos y bueno, una de las colegas había propuesto abordar derecho a la salud. No sé cuál es un próximo tema que podríamos llegar a abordar. Tenemos pensando en todo lo que es violencia de género. Si bien puede que mujeres no se entienda como un término de disidencia, yo amalgaría y iría de la mano con las dos cuestiones porque somos poblaciones vulnerabilizadas. Podríamos hablar de las diferentes herramientas, ahí creo que Lucila y Mercedes capaz que tengan alguna experiencia mucho más grande, Viviana también, para poder
nada, ver cómo abordar y ver cómo aceptar algún tipo de consulta por violencia de género. Tenemos todo el tema trans travesti, las hormonaciones, la ley de identidad de género, podemos hablar de pensiones. Tampoco no son tantos los temas, o sea, son algunos. VIH a veces aborda mucho porque es derecho a la salud, pero bueno, en un próximo encuentro, acá 15 días, sería replantear un nuevo eje y, bueno, esto. No sé qué piensan como próxima temática. No, sí, es súper interesante escucharte y además yo al menos me doy cuenta que uno naturaliza cosas, por ejemplo, en el tema de donar sangre. Yo me he metido como soy cero negativo, doy seguido sangre, me llaman mucho, en interrogatorios, viste, que hasta vergüenza me da. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Hay veces que es un papelito, te sentís más cómodo, pero hay veces que es face to face. Te dice, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Y vos te quedás ahí, ¿no? Y son todas cuestiones que se supone que lo hacen por cuestiones de seguridad y son válidas, pero se supone que la sangre testeada resuelve todo ese tipo Claro. de cuestiones. Digo, tu sangre se testea o cualquier, se testea, seas varón, mujer, cis, trans, homo, hetero, lo que sea. Nada, se tiene que hacer el control sanguíneo, o sea, puede ir un hombre blanco, burgués, que tiene sexo con mujer y que es monogámico hace 80.000 años y está casado y bla, 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 y le da positivo cualquier cosa. O sea, y entonces toda esa situación de la que vos comentás, Mercedes, que se pregunta altamente incómoda, no sirve para nada. Y se da y se expone a la gente en un sentido de culpabilidad respecto a su salud. Pero bueno, ahí tenemos en este caso la ley de sangre, ¿sí? Para revisarla. Bueno, Eso que decía Jorge, Jaime, es re, de hecho creo que hace un año y pico atrás también yo tenía también un amigo que le había sucedido eso, digo, esto del no permitir donar directamente como barrera. una locura. Sigue pasando mucho. Una locura. No sé si, Jaime, no sé si me estás escuchando, que te quería hacer una pregunta porque se me colapsó la imagen, quedé así frisada. Sí, decime. Con respecto a la edad jubilatoria que propones en la ley, digamos, se basa digamos, en el término medio de expectativa de vida que tiene la persona con VIH o en función de qué toman esta edad, porque también me surge esta inquietud de si no es una forma de discriminar, o puede serlo, pero de manera positiva, el que tengan un régimen especial de jubilación. Sí, en realidad la baja, en este caso tanto de edad como años de aporte de servicio, en realidad nace o parte desde los 10 años de la medicalización. En el sentido de que, volvemos a lo mismo, digamos, cualquier situación crónica genera, digamos, un desgaste. Los prospectos, por ejemplo, de los antirretrovirales literalmente son gigantescos porque las repercusiones al sistema de salud que puede tener una persona son grandes. Ya los nuevos esquemas no son tantos, pero, por ejemplo, obligatoriamente la idea sería que quienes viven con VIH una vez por año se testeen, se hagan hemogramas y hepatogramas. Estos controles responden a que la interacción de los antirretrovirales en el cuerpo puede generar un deterioro. Entonces, teniendo 10 años de medicalización dentro del cuerpo, hace o presume, presume, para hablar pronto y rápido, digo, si nosotros tomáramos criterios de salud y viéramos el estado de salud de una persona al día 0 de la medicalización y al año número 10, realmente el desgaste en el cuerpo es realmente grande. Y sobre todo también porque esta ley, por lo menos en principio, vendría a resolver a quienes han venido con antirretrovirales de los años 90. Los esquemas de los años 90 eran cócteles mucho más grandes que, por ejemplo, generaban la lipodistrofia o lo que se llama como la cara de SIDA, ¿no? Que es la quema de grasa en lugares que no se debería quemar en principio, entonces se producía todo un quemado de grasa facial, que era lo que hacía como esa cara calavérica, ¿no? Que muchas veces la que representa a veces el SIDA, y frente a ese deterioro se entiende de que tiene que existir una jubilación anticipada.
porque 10 años de antirretrovirales generan repercusiones a la salud más grandes. Entonces, exponer a una persona a continuar mayor cantidad de años, o por lo menos mantener la misma cantidad de años que quien no tiene ningún tipo de cronicidad, puede dejar en desventaja incluso dentro del goce de los saberes jubilatorios en la vida de adulto mayor no laboral, ¿no? O para resumirla, te puedes morir antes porque venís mucho más afectado de salud que cualquier otro cuerpo. Entonces, desde ese lado, y sí, es como una acción de discriminación positiva, o una medida de acción positiva, entendida, digamos, en esto, en la particularidad de quien toma o quien vive con medicamentos. Y volvemos un poco a lo mismo, digamos, esta ley viene, digamos, a reparar un poco las situaciones de quienes vienen con antirretrovirales desde hace muchísimos años. Por eso les decía, hoy los esquemas vienen en una pastilla, son mucho más leves, nunca van a dejar de salirle caro a los cuerpos que las consumen, pero no es lo mismo que quien viene medicalizándose, por ejemplo, hace 20 años. Su deterioro corporal es un poco más grande. Incluso en esta cuestión de la discriminación positiva que vos comentabas, estuvimos 2 domingos debatiendo y habían posiciones encontradas, totalmente antagónicas, si decíamos cupo sí o cupo no, porque también se habló de un cupo positivo. Se habló de dejar algún porcentaje de la administración pública específicamente dedicada a personas con diagnóstico seropositivo. Pero ahí se mezclaban muchas cosas. Se mezclaba la batalla de cupo laboral trans, si nosotros también hablábamos de cupo positivo, se filtraron cuestiones políticas en el que algunos dijeron, vos querés que el cupo esté para meter gente de tu organización, o sea, se dijeron esas cosas dentro de los Zoom, porque nada es tan inocente a veces. Y después se hablaba de que si realmente era necesario o no, o si teníamos algún registro de cuántos compañeros eventualmente habían quedado por fuera del sistema laboral a raíz del VIH, que eso justificara el cupo. Pero de eso se habló, no se terminó poniendo, no se puso, quedó por fuera de la ley, pero en la línea esta de la discriminación positiva que vos comentabas, sí. Lo de las pensiones tiene y hace referencia a eso, pero desde una base médica, y lo del cupo también intentó incorporarse o intentó aparecer, pero bueno, eso sí no tuvo ningún tipo de acompañamiento, o no tuvo el acompañamiento mayoritario. Hubieron compañeros que lo trataron de defender al máximo, y bueno, no se logró incorporar dentro del articulado. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Sí. No, por favor. Así Diego, que, esto que decís de, bueno, pensando en las jubilaciones y pensiones, y esto que venimos hablando, un derecho disidente con perspectiva de género, bueno, hay quienes se enrolan desde ese lugar en la eliminación de la categoría de sexo y género como categoría jurídica y trasladarla, por ejemplo, al sistema previsional y ya no acudir a los criterios de edad, 60-65, sino, digamos, otros criterios que tienen que ver con, justamente con, por ejemplo, criterios médicos, criterios de salud. Nada. No, lo conversamos la vez pasada, incluso vos y yo también lo hemos conversado en privado, ¿no? Si pensamos en algún momento en eliminar estas categorías de las que dice Lucila, ¿qué hacemos con, ¿no? la discriminación? Menos para la mujer, menos para el varón. Bueno, si tenemos una persona que no se puede reconocer en el binarismo morfológico, ¿cómo hacemos? Es muy interesante el debate que plantea Lucila. Yo tengo una deuda personal con eso, no he podido ahondar mayormente en esa situación, pero es algo que en algún momento creo que va a aparecer y va a tener que ser tema de debate profundo, realmente todo el sistema jubilatorio con los criterios que hoy se toman, porque también son criterios patriarcales, digo, ¿por qué la mujer tendría que necesariamente tener menos años para jubilarse? Digo, ¿se habrá atendido en su momento? Sería interesante pensar si en su momento se atendió a una cuestión de que como se quería que la mujer se quedara en la casa cuidando a los chicos, no sé, pero es una cuestión a tener en cuenta. Sí. Hasta que no cambiemos esta sociedad patriarcal donde las mujeres seguimos siendo las cuidadoras y sobre las que más recaen las tareas de cuidado del hogar, que siga esta diferencia, por favor. Cambiemos primero la sociedad y después la ley de jubilación. Sí, absolutamente, sí, coincido, porque si no, claro, hay discursos que están bastante complicados. Pero bueno, no sé qué más les gustaría. Creo que estamos más que en hora, ya son las 8, hemos estado 1 hora 40 más o menos
profundizando sobre estos temas, así que podríamos, si quieren, ir despidiéndonos y, bueno, conversando para el próximo encuentro sobre qué tema podríamos, abordar. Creo que cuestión de Una género cosa para sería que nos hermoso poder. agendemos, sería dentro de 15 días, o sea, el miércoles que viene, no, el otro, nos volvemos a encontrar, y por ahora, en virtud del actual contexto, va a ser por Zoom. Ujú. Sí, Sí, sí. Bien, así es. perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, Gracias. estamos. Gracias a todos por participar. Espero que... Bueno, yo le decía a Lucila, es distinto trabajar esto entre colegas, que no hay que maquillar como divertida las leyes, sino que podemos leerlos más crudamente y no hay que darle tantos rodeos. A mí esta situación, cuando tengo que hablar, no sé, en coordinador orgullo o en mesa positiva o en algunos, es como tengo que siempre buscar cómo ser un payaso legal, a ver cómo organizo para que la gente se enganche y no se aburre y no le parezca terrible. Y digo, bueno, por lo menos acá estamos entre colegas y podemos conversar en otros términos. A todos nos gusta esto, así que es un ventajón interesante poder conversar. Yo después le mando a Lucila este PDF, que en realidad, ojo, es un compilado nada más, es un copy y pegue de las leyes con algunos señalamientos, pero lo paso de última, incluso pensando en armar un drive de cara al futuro de los consultorios, no solamente los que puedan quedar con perspectiva disidente, sino también para otros, que se socialice el documento total, es un copy y pegue, no hay producción intelectual de ningún tipo. ¿Quieren pasar los que tengan Gmail? Los pasan al chat, así yo me los copio. Dale. ¿Qué Bueno, te pasamos, Lu? las direcciones de correo, pero que sean a Gmail para crear un drive y poder subirlo. Bien. Va, creo que el drive funciona con Gmail nomás. Creo que sí. Bueno. Yo después te lo paso privado porque como Dale. no lo uso mucho no me acuerdo. Ok. Ahí te pasé. Bueno. Estaríamos, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, yo ahí saqué, no sé si Federico está por ahí, si Fede está por ahí, yo saqué ahí como una capturita, si quieren después para que Lucila la suba. No sé si alguno sacó. Sí. Yo última saqué una y después Lu, que si pudo sacar otra. Yo, como estoy compartiendo pantalla, me quedan todas las ¿Le caras querés sacar centradas. o Miriam? Dale, yo te saco. ¿Algún? Yo Dale. saco y luego les mando. Que salgamos todos lindos. Ah, sí, fundamental. Bueno, luego les mando. Dale. Bárbaro. Saludos a Bueno. todos. Bueno, Un gustazo habernos encontrado. chaucito. Hasta luego. Chau, chau.